tal manera dice tu palabra que nos amaste, que dice tu vida, Señor, a través de Cristo Jesús, para que todo aquel que crea en Cristo tenga vida eterna. ¿Cuántos saben que hay poder cuando cantamos la palabra del Señor? Vamos a cantar porque de tal manera perdonado y sanado en Jesús. Dile una vez más. Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Esa sangre que Él derramó, perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra, y clamando a gran voz, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir, Él quiso morir. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios? Aleluya, te adoramos, Señor. Vamos, cantemos. Por esa sangre que derramó, fue perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra, y clamando a gran voz, Padre mío, ¿por qué me abandonas? El Cordero murió y Él quiso morir, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos, dilo, Jesús es el Hijo de Dios. Dilo una vez más. Jesús es el Hijo de Dios.
Hijo de Dios. Levantamos nuestras manos para adorarte, Jesús. Levantamos nuestra voz para adorarte. Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Quisiste morir por mí, me diste vida, tu tumba vacía está, para demostrar que vives y reinas. Oh, te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús. Oh, Rey. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, preciosa mañana de domingo que el Señor nos regala, que nos permite ir ante su presencia y poder, teniendo nuestras Biblias en nuestras manos, poder abrirla, poder meditar en lo que Él quiere hablarnos. Realmente es un gozo. Así que un saludo muy afectuoso y un abrazo a la distancia a todos mis hermanos de Berazategui, de Casa de Oración Berazategui, de diferentes congregaciones o también, estimado amigo que nos puedas estar escuchando, deseo y oro a Dios que a través de esto que vamos a compartir podamos ser juntamente edificados por la palabra que el Señor nos ha dado. Y vamos a orar rápidamente antes de compartir el tema del día. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos alcance con su Espíritu Santo, con su gracia, que nos visite de una manera especial y que nos ayude a comprender y a aplicar en esta mañana lo que es su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por permitirnos acercarnos una vez más ante tu presencia. Padre, voy a tu presencia con acción de gracias por todo lo que has hecho por mi vida y por la iglesia y por todo lo que estás haciendo. Te doy gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús, Señor, y yo por Él puedo ser salvo, por su sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste, que tú realizaste allí en la cruz. Allí, Señor, derramaste tu sangre para que yo pueda ser perdonado, librado del infierno, Señor, ser aceptado en los cielos por ti, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña tu palabra en el corazón y gracias porque también el Espíritu Santo nos ayuda a vivir tu palabra, Señor. Te doy gracias por la familia, Señor, por todos y cada uno de ellos, de la familia de la fe, por todos los que están del otro lado escuchando, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Señor y te doy gracias por sus vidas y ruego que tú les bendigas en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús pido que nos ayudes a comprender y a aplicar tu bendita palabra. Todo lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Entonces vamos a compartir acerca de la fe. Venimos desarrollando una preciosa serie que es acerca de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, y hoy vamos a compartir sobre la fe para salvación, o como muchos le llaman también, la fe que salva o la fe salvífica. El domingo pasado, nuestro hermano Malaquías, desde República Dominicana, nos compartía acerca del arrepentimiento. Y el arrepentimiento y la fe son dos cosas que van en conjunto y son dos cosas que deben darse, dos elementos que deben darse para que suceda una verdadera conversión. Vamos a reflexionar en esta mañana acerca de lo que es la fe para salvación. Y primeramente podemos comenzar diciendo que tener fe en Dios es el primer y supremo deber del hombre.
En el libro, o en la carta, mejor dicho, a los Hebreos, en el capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, dice ahí el texto bíblico que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Aquí encontramos un texto bíblico que nos habla a nosotros, los cristianos, los creyentes, y que enfatiza la realidad de que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible acercarnos a Dios, por la sencilla razón de que necesitamos creer que Dios es real, que Dios existe y que Él es un Dios personal que se puede relacionar con nosotros, como dice el texto, para ser remunerador de los que le buscan. Aquí vemos la tremenda realidad de que aquellas personas que con fe, creyendo plenamente en el Dios eterno, se acercan y lo buscan, Dios les responde. Dios siempre cumple sus promesas. Dios extiende su mano y Dios afecta nuestra vida cuando nosotros le buscamos sinceramente. Hay otros textos que nos hablan de la tremenda importancia y este deber del hombre de tener fe en Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versos 28 y 29, nosotros leemos lo siguiente. Algunos tenían una discusión ahí o una charla con el Señor Jesús y le hacen la siguiente pregunta. Le dicen, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Bien, normalmente las personas piensan que hacer la obra de Dios es cumplir determinadas exigencias o reglas o tradiciones. En realidad Jesús está diciendo que la obra inicial para comenzar a tener una vida que pueda agradar a Dios es creer en quien Él ha enviado, es decir, en Jesucristo como Señor, como Salvador, como todo suficiente Salvador para nuestras vidas. Así que de esto es un poquito de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y surge la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la fe? Esta mañana yo quiero poner el acento en aquello que llamamos fe para salvación, que es lo que le permite al hombre pasar de muerte espiritual a vida eterna. Porque muchas personas ejercitan la fe o ejercen fe, pero esa fe muchas veces está fundamentada en la persona incorrecta, en la palabra incorrecta, y esa fe no salva. Yo quiero centrarme en esta mañana en la fe que a mí y a usted y a todo el que escucha el Evangelio le da salvación eterna. Tenemos el concepto de fe ya desde el Antiguo Testamento. Es traducido de la palabra amán. La palabra fe en el Antiguo Testamento es amán y básicamente significa firmeza o certidumbre. El verbo amán, indica o sugiere aceptación de alguien como digno. Es interesante eso. Significa aceptación de alguien de quien yo pueda depender y con quien pueda hacer un compromiso de confianza exclusivo. Ese alguien, estimado, que está del otro lado, es Dios. Dios es confiable, digno de ser confiable. De Él yo puedo depender y yo puedo comprometerme con el Señor porque Él es un Dios fiel y verdadero. En Génesis 15:6, por ejemplo, leemos que Abraham creyó. Es decir, Abraham tuvo esta certidumbre, esta firmeza en el Señor, porque el Señor que le estaba prometiendo a Abraham una tierra, una descendencia y un descendiente, el cual es Jesús, ese Dios era digno de confianza para Abraham, y de hecho cumplió el Señor todas las promesas.
En el Nuevo Testamento, hay una palabra que es fe, que es un sustantivo y que se traduce del griego pistis. Fe en el Nuevo Testamento es un sustantivo y se traduce del griego pistis. Luego está el verbo creer, que se traduce del griego pisteu. El significado principal de estas dos palabras es creer, descansar en y confiar en. Eso es lo que significa fundamentalmente, descansar en. Cuando yo digo que tengo fe en Dios, estoy diciendo que confío plenamente en Él, en sus palabras y en sus planes y en todo lo que Él hace con mi vida. Cuando yo digo que tengo fe en Dios, significa que yo descanso en Él, en sus verdades, en sus promesas, aun cuando muchas de ellas quizá no podamos ser capaces de verla. Por ejemplo, yo tengo fe que en el día de la venida del Señor, yo podré ser tomado de la tierra, yo podré ser arrebatado. Eso es lo que dice su palabra. Yo creo firmemente que lo que el Señor dijo es verdad. Y mientras vivo en este mundo, vivo aguardando esa promesa. Es una certeza que yo tengo. ¿Mm? Bueno, entonces, estas palabras, tanto pistis como pisteu, tienen al menos tres sentidos generales. El primer sentido es el de una calidad que hace a uno digno de ser creído. Es decir, que una calidad que hace a una persona digna de ser creída. Ahora, hay solamente una persona en todo el universo digna de ser creída, y esta es la persona de Dios. Este es Jesucristo. Él es digno de ser creído. ¿Por qué razón? Porque Dios es el único que cumple su palabra al pie de la letra. Dice la Escritura, el Señor Jesús dijo que pasará el cielo, pasará la tierra, pero ni una sola tilde de su palabra dejará de cumplirse. En cambio nosotros, creo que yo pude haber perdido la cuenta de las veces que me comprometí con algo, en las veces en las que dije voy a hacer algo a alguien, a una persona, y incumplí mi palabra. Eso me convierte a mí en una persona que no es digna de ser creída. Lógicamente nosotros debemos ser personas que podamos ser dignas de ser creídas, en el sentido de que nuestra palabra debe tener un valor y un peso, ¿no? Como dice el Señor, si decimos que sí, tenemos que tratar de que sea sí, y si decimos que no, tenemos que tratar de que sea no, pero tenemos que esforzarnos en cumplir nuestras promesas y nuestros compromisos. Ahora, el segundo sentido que tiene la palabra creer o fe es para describir un objeto que es creído. Por ejemplo, en Judas 1.3, no lo voy a leer completo, pero allí se habla de la fe que nos ha sido dada a nosotros los cristianos. Nos dice Judas que nosotros debemos defender la fe que Dios nos ha confiado una vez y para siempre a nosotros que somos su pueblo santo. Esto está allí en Judas 1.3. ¿A qué se refiere cuando dice la fe que Dios nos ha confiado? Bueno, se refiere básicamente a todo el testimonio bíblico, a todo el conjunto de doctrina bíblica que nos habla acerca de Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, la salvación, el perdón de pecados, la segunda venida de Cristo. Todo ese conjunto de doctrinas son o componen la fe que Dios nos ha confiado a nosotros. Y dice Dios que nosotros tenemos que defender. No significa que nosotros tenemos que andar discutiendo o polemizando sobre estas cuestiones, sino que significa que tenemos que defender con nuestra vida, mostrar con nuestra vida que esa fe es real en nosotros, y también defenderla conforme al testimonio bíblico, o sea, denunciar el error y proclamar la verdad y vivirla. Eso es defender la fe. También fe es el acto o estado de creer.
Uno de los versículos más maravillosos del libro de los Hechos está en Hechos 16:31, en la cual dos hombres de Dios, Pablo y Silas, le hablan a un hombre que estaba a punto de quitarse la vida. Un hombre que estaba totalmente desahuciado, no tenía esperanza alguna. Él creía que el fin de su vida había llegado, iba a morir en sus pecados, iba a morir en el paganismo, iba a morir sin Dios, hasta que Pablo y Silas, los dos en simultáneo, le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Tremenda palabra de esperanza real, firme, certera para aquel hombre. Ese hombre estaba muy habituado al paganismo, a las buenas obras para ganar el favor de los dioses. Ahora Pablo le está diciendo que para poder ser aceptado por el único Dios verdadero, solamente tiene que poner su confianza en el Señor Jesús, es decir, descansar en el Señor Jesús. Probablemente Pablo y Silas ya le venían hablando de ese Cristo Jesús que dio su vida en la cruz en lugar de todos nosotros pecadores perdidos, para que de esa manera nosotros podamos ser salvos. Nosotros tenemos que creer en ese Jesús y en ese sacrificio cada día de nuestra vida. Estimado, si algún día se siente desanimado, yo le animo: mire a Jesús, mire a la cruz, véalo a Él dando su vida, su sangre, entregando todo su ser para que nosotros hoy podamos estar en paz con Dios y tener esta promesa certera de que podremos estar en la presencia de Dios el día que nosotros partamos de este mundo. Así que le animo, mi hermano, crea en el Señor Jesús y será salvo, usted y todos los de su casa. Ahora, esto significa que los de la casa tendrían acceso al Evangelio y podrían también desarrollar una fe genuina en Cristo Jesús. No significa que si yo creo, mis hijos se van a salvar. No, mis hijos tienen que ellos mismos poner su confianza en el Señor Jesús. Lo mismo mi esposa. Esto es una cuestión muy personal. Ahora, referentes a la fe como un estado o como un acto, que es este que acabo de mencionar, tiene por lo menos 4 sentidos la fe. La fe se puede ver desde 4 sentidos. El primero es el intelectual. Uno puede creer que lo que se está narrando en el testimonio bíblico es verdad, o uno puede creer que ciertas cosas en cuanto a Dios son verdad, pero aún así no tener una fe que salva. Por ejemplo, por más que nosotros tengamos un consentimiento en el intelectual con respecto al Evangelio, eso no nos salva. Santiago 2:14 dice, por ejemplo: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa fe salvar a alguien? Y después más adelante dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Estimados, este es un texto para estudiar en profundidad, si bien no es, obviamente, creo que todos entendemos lo que está diciendo. Los demonios creen en la realidad y en la existencia del Dios Todopoderoso y que Dios es uno, como lo dice claramente el texto, y en base a eso que ellos saben y creen, tiemblan. Lo que está diciendo aquí Santiago es que uno puede tener un consentimiento intelectual acerca de Dios, de lo que Él es, pero aún así permanecer pasivo ante esta verdad y no entregar su corazón. No está diciendo que los demonios pueden salvarse, no está diciendo eso. Lo único que está diciendo es, utilizando esta situación de que los demonios creen y tiemblan, para mostrarnos a nosotros que no importa que nosotros entendamos intelectualmente que Dios es uno, importa cómo nosotros nos posicionamos frente a eso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hago con esa verdad que yo conozco de que Dios es uno
de que es omnipresente, de que es omnipotente, de que es un Dios juez y justo. ¿Qué hago con eso yo? ¿Cómo respondo a eso? Me arrepiento, entrego mi vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. No importa que lo sepa, importa cómo respondo ante eso. ¿Sí? Ahora, hay otra situación muy interesante acerca de la fe, que es la fe para que sucedan milagros, y esta fe tampoco salva. Hay una situación en Lucas 17, usted la recordará, es la de los 10 leprosos, que desde la distancia gritaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ahí vemos a los leprosos accionando en fe. ¿Sí? Ellos dijeron desde la distancia: Jesús, ten compasión de nosotros, tú puedes sanarnos. Ellos oyeron de Jesús, de los milagros, creyeron que Jesús podía sanarlos y se acercaron. Jesús los miró desde lejos y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Pero aquí la cuestión, de los 10, solamente uno volvió a Jesús y alabó a Dios. Cayó al suelo, a los pies de Jesús, y agradeció por lo que Jesús había hecho con él. Y dice el texto bíblico que este hombre encima era samaritano. Probablemente entre los 10 había algunos samaritanos, algunos judíos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que los samaritanos eran acusados de ser una raza mestiza, de ser inmorales o inmundos, y no eran aceptados o bien vistos por los judíos. La cuestión es que este samaritano, agradecido al Señor, se acerca, se postra ante los pies de Jesús y le da gracias. Entonces Jesús le dice: ¿no sané yo a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Le pregunta. Ninguno volvió para darle gloria, excepto este extranjero, dice el Señor. Respondió el leproso. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Vemos aquí que el Señor sanó a los otros 9. Los otros 9 tenían fe de que Jesús podía sanarlos, pero no creyeron en Jesús como Señor y Salvador, al igual que lo hizo este samaritano, que sí regresó, que sí adoró a Cristo y que sí le dio gracias. Bueno, así muchas veces responde el grueso de las personas, así muchas veces respondemos. Creemos que Dios nos puede sanar y Dios nos sana o obra un milagro tremendo en nuestras vidas, pero después seguimos como si nada, como si nunca hubiésemos recibido algo bueno de parte de Dios, es decir, sin importarnos las cosas de Dios. Esto es una situación terrible. ¿Cuántas veces vemos que personas que se acercan a alguna congregación, que reciben un milagro, que son sanadas, después no regresan adorando a Dios? También se habla de la fe como el don del Espíritu Santo, que es una medida especial de fe en Dios. Es que el Espíritu Santo dándonos una confianza o una medida de confianza en Dios para el servicio cristiano. Pero esa tampoco es la fe que salva. Y la palabra salvación tiene este sentido también. El estado de creer en Cristo para salvación. En eso me quiero centrar yo en los minutos que me quedan para compartir con ustedes. Vamos a ver las características de la fe que salva. Vamos a ver qué rasgos tiene para analizar en esta mañana. Vamos a ver en primera instancia lo que no es la fe que salva. De acuerdo un poco a lo que ya vimos, la fe que salva no es un simple consentimiento intelectual, o sea, no es un simple consentimiento o razonamiento acerca de lo que el Evangelio dice. Tenemos, por ejemplo, el caso de Simón. Ustedes recordarán la historia: Simón, un mago allí de Samaria, es decir, un hombre que practicaba el ocultismo, la hechicería, la magia. Dice que creyó y fue bautizado. Eso es lo que dice el texto en Hechos 8:13. Él creyó y fue bautizado. Y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde iba. Felipe era un evangelista, un hombre de Dios que hacía muchas señales allí en ese lugar. Y dice que Simón estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía.
Más adelante, en el 18, dice que después de la llegada de Pedro y los discípulos, Simón ve que el Espíritu, los creyentes recibían el Espíritu cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente y les ofreció dinero para comprar ese poder. Dice Hechos 8:19 que Pedro, vemos ahí una charla entre Simón y Pedro. Dice, déjenme tener este poder, dijo Simón, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, ellas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bueno, aquí podemos ver que Simón, aparentemente por lo que el texto nos está diciendo, no tenía un corazón recto delante de Dios, malentendía las cosas espirituales y con toda probabilidad él no entendía el Evangelio en su totalidad y no lo creyó al Evangelio plenamente, por lo tanto no desarrolló una fe genuina y salvífica en el Señor Jesús. Él tenía un consentimiento intelectual, en base a lo que veía se movía, pero no creía con su corazón. Tenía muchas cosas que abandonar y depositar todavía su fe plenamente en el Señor. Bueno, la fe para salvación tampoco es una sumatoria de obras. Mayormente las religiones proponen esto, una sumatoria de obras o de sacramentos para que son evidencias de la fe y que dice que con eso yo me salvo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 4:5. Dice que Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Amén. Dice, Dios aprueba, Dios justifica, Dios acepta al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. ¿Sí? Hasta el peor de los pecadores puede llegar a ser aceptado, aprobado, justificado por Dios, por poner toda su confianza, descansar en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz. Ahora hay otra noción interesante, que tampoco es la fe que salva. Hay una noción en el ámbito evangélico que dice que la fe es algo así como una gracia que Dios implanta en el hombre o en el alma pasiva. Esto tampoco es así. Muchos dicen, basándose en Efesios 2:8, es lo que creen algunos, y es un tema de discusión. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Bueno, muchos ven aquí el hecho de que la fe, dice el texto, no es de nosotros, sino que es de Dios. ¿Sí? Es decir, que nosotros no podemos creer en Dios para ser salvos, porque estamos nosotros en un estado de depravación total que nos inhabilita para descansar en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz para ser salvos, que nosotros no podemos creer, dicen algunos. Y que entonces es Dios el que tiene que, a través de su Espíritu Santo, hacer que nosotros creamos. Es un poco rebuscado este concepto, porque si bien es cierto que sin la operación del Espíritu Santo nosotros no podemos creer en Dios, también es cierto que Dios no cree por nosotros. Dios nos llama a nosotros a creer en el Señor Jesús y ser salvo. Por ejemplo, el caso de Pablo, le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesús. Si, no sé si espero que me puedan comprender. El carcelero era el que tenía que, haciendo uso de sus facultades, de su razonamiento, de su intelectualidad y de sus sentimientos y corazón, entregar su vida a Cristo y creer en Él. Dice un destacado hombre de Dios, ya partido en la presencia del Señor, en uno de sus libros de teología, dice, ¿es la fe una actividad humana o divina?
¿Qué cree usted? ¿Es una actividad humana o divina? Le voy a leer lo que dice este teólogo. Dice, el que se le ordene al hombre creer indica que tiene la capacidad para creer. O sea, si Dios, si nosotros fuéramos incapaces de creer, no encuentro razón por la cual Dios nos demande creer. O sea, que el hecho de que se nos ordene creer indica que tenemos la capacidad de hacerlo y la obligación de hacerlo. Todo hombre está capacitado o dotado para depositar su confianza en las riquezas, en el hombre, en amigos y así sucesivamente. Que esto es en el mundo natural. Las personas confían en su agencia de seguros, en el Estado, en un hombre, en amigos, en médicos, en un montón de cosas. Las personas ejercitamos fe en muchas maneras. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a ver mi médico alergista, yo confío en la preparación médica de este hombre y en que me va a dar una salida. Mi confianza está en Dios para mi salud, pero acudo a este profesional porque considero que es responsable y creo en la ciencia médica que él está ejerciendo. Bien, ahora, cuando la creencia se funda en la palabra de Dios y la confianza reposa en Dios y en Cristo, es ahí cuando tenemos fe salvadora. Es decir, la creencia tiene que estar fundada en la palabra de Dios, reposar en Dios y en Cristo, y esa es la fe salvadora. ¿Sí? Pero el agente en la producción de fe salvadora es la gracia auxiliadora del Espíritu Santo. Es decir, por más que yo quisiera, por mí mismo no podría depositar esa creencia en la palabra de Dios y en Cristo Jesús si el Espíritu Santo no me ayudara. ¿Sí? Es cierto que el Espíritu Santo nos ayuda, pero no lo hace en contra de nuestra voluntad. Él trabaja en nosotros para hacernos voluntariosos y que nosotros así podamos creer en Cristo Jesús. Espero haberlo explicado y no haberlos mareado. ¿Sí? Dice Romanos 10:17, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, esa persona puede, haciendo uso de esta capacidad de libertad moral que tiene, poner esta confianza en Cristo Jesús. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Es decir, que para que la persona crea el mensaje, alguien se lo tiene que hablar. Que esto somos usted y yo. Bien, vamos a ver lo que sí es la fe que salva, de acuerdo a la Biblia, en los minutos que nos quedan. Ya vamos a avanzar ahí al siguiente punto. ¿Qué es la fe que salva? Bueno, la fe que salva es una manera de recibir la salvación y la bendición que Cristo ganó para nosotros. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios, es decir, los que no creen, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Qué es fe? Bueno, simplemente es recibir la salvación y la bendición por Cristo. Es creer en el Hijo de Dios, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras y volverá. La fe que salva es el acto del hombre, es decir, Dios no cree por nosotros, somos nosotros los que tenemos que creer, pero para que nosotros podamos ejercer esa fe, el Señor nos auxilia con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, que es la persona divina de la Trinidad, la tercera persona, viene a nuestra vida para afectar nuestro intelecto y nuestro corazón y impulsarnos a creer. Pero no lo hace en contra de nuestra voluntad, sino que nos redarguye, nos convence de nuestra pecaminosidad, de la santidad de Dios, del juicio venidero, nos convence, nos persuade, y nosotros tenemos que rendirnos ante esa obra. No podemos resistirnos, no debemos tampoco. No hay que resistir a la obra del Espíritu Santo. Cuando Él nos quiere
redarguir, convencer de pecado, de malicia, para así llevarnos a Dios. La fe que salva es también el acto hecho por el hombre que afecta a toda la persona. Por ejemplo, en Romanos 10:9 dice: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor, y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. ¿Cómo puede el hombre ser salvo? Ser salvo del juicio, del infierno y de estar separado eternamente de Dios. ¿Cómo puede el hombre salvarse de eso? Reconocer abiertamente que Jesús es el Señor, es decir, declararlo públicamente con mi vida, con mi boca, y creer con mi corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca le confiesas abiertamente. Bueno, ¿quién es el que tiene que creer entonces? Soy yo. Si yo me quiero salvar del infierno, si yo quiero entrar al cielo, soy yo el que tengo que reconocer que Jesús es mi Señor. Creer de todo corazón que Él resucitó de entre los muertos y vivir así conforme a eso que creo. El corazón es la totalidad de la persona, por eso la fe incluye el intelecto, las emociones, la voluntad. Esa es la fe que salva. La que no solamente está fundamentada en el intelecto, sino que también afecta a la parte del corazón, las emociones, y esta a su vez la voluntad. Creer en mi corazón debe afectar todo mi ser, debe afectar toda mi vida, mi manera de pensar, mi manera de sentir, de emocionarme en la presencia de Dios. Y tiene que afectar mi voluntad, es decir, cómo yo quiero vivir hoy, cómo quiero vivir mañana, cómo quiero vivir para Dios. La fe que salva entonces contiene estos elementos: consentimiento intelectual, es decir, yo decido creerle a Cristo. Tiene que ver con una apropiación también, porque yo me apropio de Cristo, yo recibo la obra de Cristo. Y tiene que ver con una confianza, porque yo me entrego, yo descanso en Cristo Jesús. Es precioso el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice que a los que creen en su nombre Dios les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre se refiere a los que se apropian de Dios, es decir, que en fe se acercan a Dios y reciben activamente esa obra que Dios hizo en la cruz. Eso es la gracia salvadora, como bien lo acabamos de leer. Ahora vamos a ver un poquito acerca del origen de la fe. La fe no es producto de la experiencia de los sentidos, es decir, no es que porque yo sentí tal cosa, ahora tengo fe y me voy a salvar, ¿no? No tiene nada que ver con la experiencia sensorial. Tampoco es producto de alguna vivencia histórica, es decir, alguna experiencia mística que yo viví, me va a salvar. Tampoco tiene que ver con el hecho de que yo asienta con que en determinado momento de la historia nació Jesucristo, ministró por 3 años, murió, fue crucificado. No tiene que ver con que yo tome esas evidencias históricas y las crea, porque de hecho hay uno, Agripa, a quien Pablo le estaba narrando el Evangelio, relatando, y este rey, Agripa, le dice: Pablo, la verdad que por poco me convences, ¿no? Me estás dando hechos precisos, hechos históricos, y por poco me convences de que yo sea cristiano como vos, pero bueno, por poco nomás. Ahí quedó la cuestión, ¿sí? Agripa estaba bastante de acuerdo con lo que había sucedido con respecto a Jesús, y el rey Agripa le dijo: bueno, sí, más o menos sé que eso es así, estoy de acuerdo, pero no es suficiente, ¿no? Él no se convirtió, ¿sí?
no vas a convencerme de ser cristiano. De modo que las evidencias históricas no proveen salvación, ¿sí? No pueden producir fe salvífica. ¿Qué es la fe que salva? Bueno, la fe que salva es el acto del hombre de responder a la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. La fe que salva es cuando el hombre responde a la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Es decir, la buena noticia acerca de Cristo, todo lo concerniente a la persona de Cristo, su evangelio, su nacimiento, su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección, todo lo que tiene que ver con Cristo es la buena noticia y es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. ¿Sí? Es decir, la fe que salva es el hombre creyendo en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que usted y yo merecíamos el infierno, pero alguien pagó la deuda que nosotros teníamos. Nosotros contraímos una deuda por ofender a Dios, por pecar contra Dios, y por esa deuda, que es el pecado, nosotros merecíamos la muerte. Pero alguien saldó la deuda, una deuda impagable, alguien la pagó. Ese alguien es Cristo Jesús, que nos ha salvado, y que si vos me estás escuchando y no sos salvo, quiere salvarte a ti también. Por eso te animo a que creas de todo corazón en Cristo Jesús, quien es Dios eterno, quien se hizo hombre, quien murió en la cruz, quien resucitó y quien volverá nuevamente. Ahora, justamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué más necesitamos en este tiempo de pandemia que predicar a Cristo, predicar la palabra de Dios? Estimados hermanos, predicar a Cristo es la meta de todos los ciclos. La iglesia tiene esta encomienda: presentar a Cristo Jesús crucificado por nuestros pecados a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, la gente ha tenido problemas siempre y los va a seguir teniendo. La gente tiene problemas económicos, de salud, sobre todo en Argentina. Las personas tienen problemas económicos, de salud, de familia, matrimonios rotos, hijos con vicios, miles de problemas. Pero ¿sabe qué? Una sola cosa necesitan las personas, porque de esa depende su eternidad. Las personas necesitan a Cristo en su vida, necesitan apropiarse, necesitan creer este evangelio, necesitan perdón de pecados. Todos necesitamos eso, perdón de nuestros pecados, una vida eterna en los cielos, la cual Cristo Jesús ganó para nosotros. Por eso tenemos que predicar ese evangelio. Dios puede sanar enfermedades miles, ni Dios lo puede hacer. Dios puede arreglar cualquier economía fundida. Dios puede proveernos un empleo, Dios puede darnos salud. Pero lo más maravilloso, que yo nunca podría hacer, es que Dios puede limpiarme. Porque no importa lo que yo pueda hacer, yo no puedo limpiar mi alma y mi corazón de mi pecado. Solamente Cristo Jesús puede limpiar mi alma. Él puede hacer que si mis pecados son rojos como el carmesí, quede yo como una blanca lana. Por eso, mis estimados, yo les animo, adoremos a Cristo. ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiera venido a nuestra vida? Mire, yo le puedo decir, no sé, quizá no estaría con mi esposa, con Jessie, que es una mujer preciosa que el Señor me dio, o no tendría mis hijos, o tendría una vida perdida en vicios, una vida, o quizá no, quizá me hubiese ido bien económicamente, me hubiese centrado en ganar dinero, pero estaría con un alma oscura por no tener a Dios en mi ser. Por eso, ¿dónde estaríamos si Cristo no hubiese venido? Le animo a seguir poniendo toda su confianza en el Señor. Estamos atravesando momentos difíciles, ya se va a cerrar casi el 2020,
en cuarentena, en aislamiento. Pero ¿sabe qué, mi estimado? Cada día, cada día, creo que van 200 días ya, todos estos 200 días o más, los 365 días del año, Jesús ha estado con nosotros, mis hermanos. Cada mañana, cada tarde, cada noche, en cada momento en el que nos hemos sentido tristes o desfallecer o angustiados o preocupados, allí siempre ha estado Cristo Jesús, porque su palabra es certera. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Así que qué precioso es el Señor. Nosotros, para ser salvo, ¿cuál es la fe que salva? Vamos a seguir. La fe que salva es la que está fundada en la palabra de Dios, en todos los hechos referentes a Cristo, en Jesucristo como Salvador y Señor, como le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Ese es el fundamento de la fe que salva. Tiene que estar centrada en Cristo Jesús. Las personas necesitan poner sus ojos en Jesús. De hecho, a nosotros los cristianos se nos exhorta y se nos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista de lo que estaba por delante sufrió el oprobio, sufrió la cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Puesto los ojos en Jesús, estimado, este domingo y el que viene y cada semana, yo creo que siempre van a escuchar, al menos de mi persona, lo mismo. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Busquemos las profundidades de Cristo Jesús, busquemos conocerle más, crecer en esta gracia, enamorarnos más de Él, busquemos adorarle, bendecirle, obedecerle cada vez más. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro Dios, a Él debemos seguir. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor? Ahí estaba Jacobo, Juan y Pedro, y estaba la transfiguración, y era un momento precioso, glorioso, en el que el Señor Jesús mostró su gloria, que había sido velada, había sido velada su gloria, es decir, no se podía ver porque Él vino y encarnó como un hombre, y el Señor Jesús se mostró su gloria, y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oí. Mis estimados, necesitamos poner nuestros ojos en Él y oír solamente a Cristo Jesús. El fundamento de la fe que salva entonces es Cristo Jesús, la palabra de Dios, todos los hechos históricos referentes a Cristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Necesitamos creer en Jesús como Señor y Salvador. Necesitamos esto. Ahora, mis hermanos, ya para ir terminando, para ir cerrando un poquito este tema, ¿puede nuestra fe crecer? Bueno, sí puede, y de hecho tenemos que crecer. Dice 2 Tesalonicenses 1:3: siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. Es lo justo, porque su fe y su amor fraternal están creciendo mucho. No quiere decir esto que yo mañana puedo ser más salvo que hoy, porque mi fe creció. No, no quiere decir eso. Significa que puedo crecer en el conocimiento de Cristo y mi fe se vuelve cada vez más firme, más sólida. ¿Sí? Eso quiere decir, aumenta mi confianza en el Señor. En la medida que yo lo conozco a Él, puedo confiar más en Él plenamente. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de una fe que salva? Confesar a Cristo. Esto es lo que leímos en Romanos 10. ¿Cuál es otra evidencia que podemos decir esta persona es salva? ¿Por qué decimos esta persona es salva? Por los frutos, por la obediencia. San Pablo dijo que Dios quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en Él. Y la evidencia de una fe que salva es la obediencia a Él, a su palabra. Si yo digo que tengo fe, pero no le obedezco ni un poco a Dios, entonces soy un mentiroso, me estoy engañando y mi fe es trucha, es falsa. ¿Sí? Entonces la obediencia es una evidencia de la fe que salva. También
Otra evidencia son las obras de bien, las obras de justicia. Dice Santiago 2:17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Santiago no está diciendo que la fe, que hay que sumarle a la fe obras, no está diciendo eso. Él está diciendo que si yo digo que tengo fe, pero no tengo buenas acciones, es decir, no obedezco al Señor, esa fe está muerta, es inútil, es ficticia, no es real. Por eso las obras son una evidencia de la fe. También otra evidencia es que yo puedo desarrollar esa cadena de virtudes que menciona 2 Pedro 1, 5 al 7, ¿no? Precioso versículo. Tenemos para este domingo a la tarde, mientras tomamos unos mates, aquí en Argentina, en casa, ¿no? Por supuesto, porque no podemos compartir mates con otros con todo el tema de la pandemia, o un cafecito, mientras compartimos algo, podemos deleitarnos en esto, que el Señor nos dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Es decir, una evidencia de la fe que salva es que yo puedo complementar en mi vida de santidad con la excelencia moral, un conocimiento profundo de Dios, dominio propio. Yo puedo, si tengo una fe que salva, crecer en las virtudes cristianas. Puedo vencer al mundo también, es decir, puedo vencer la insinuación al pecado, puedo vencer lo malo de este mundo, conforme lo dice 1 Juan 5:4, esto es otra evidencia. La victoria sobre el mundo es una evidencia de la fe que salva. Dice, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Es decir, que no tenemos por qué ceder siempre ante las presiones del mundo. Podemos decir no, porque el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos capacita para vencer las insinuaciones de Satanás al pecado. Como dice el proverbio, ¿no? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces la fe que salva, o la evidencia de la fe que salva, es una victoria sobre el mundo. La fe que salva es un gozo inefable también, ¿no? No sé si usted está lleno de gozo por tener a Cristo Jesús como Salvador y a Dios como Padre nuestro. Dice, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Estimado, puede ser que usted está triste. Esto no significa que usted no pase tristezas o momentos difíciles, porque a veces, hermanos, hay situaciones de la vida, de la familia, del matrimonio, enfermedades, pérdidas, que muchas veces presionan y realmente nos causan profunda tristeza y dolor. Pero podemos tener esta alegría tan grande y hermosa que no se puede describir con palabras, de que aunque todo se derrumbe, tenemos un Dios y Padre que ha dado su vida por nosotros en la cruz y que tiene para nosotros cosas preciosas en este mundo y en los cielos. Y otra evidencia es la permanencia. La permanencia, hermanos, es fundamental, la perseverancia. Y con esto quiero cerrar, sobre todo en este tiempo que hemos estado compartiendo la palabra así mediante la virtualidad y hemos estado en cuarentena, nuestras reuniones físicas se han suspendido, pero se evidencia la fe que salva en aquellos que han permanecido fieles a Cristo en oración y edificándose con la palabra de Dios. Si usted no lo ha hecho, si usted no ha permanecido, si ha tenido altibajos, le animo esta mañana, continúe confiando firmemente en la buena noticia, porque si no, puede ser que el día de mañana no haya servido de nada haberla aceptado por solamente un tiempo de su vida. Hay personas que caminaron bien 20, 30 años y por X razón los 5 últimos años de su vida vinieron en picada, vinieron abajo. Amados, la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en la fe, y la fe que salva es esa que permanece firme hasta el final.
Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, dice 1 Corintios 15:2. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. ¿Qué sucedió aquí? Algunos cristianos comenzaban a negar la resurrección y sin creer en esta verdad profunda del Evangelio, de la resurrección de Cristo, la fe llegaría a volverse vana o vacía. Por eso, estimado, le animo, estamos compartiendo acerca de la salvación, pero hemos compartido también acerca de Dios, acerca de Cristo. Y ya hemos compartido mucho acerca de lo que es la salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿De qué necesitamos ser salvos? ¿Y cómo podemos ser salvos? Necesitamos poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Creer que Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, que Él es el sacrificio que vino a satisfacer la justa ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Necesitamos nosotros esta mañana alabar a Dios. Yo le animo que cuando cortemos esta transmisión, ya en un minutito nada más, usted pueda cerrar sus ojos y pueda darle gracias al Dios de los cielos, al Dios eterno y todopoderoso, que ha dado su vida en la cruz, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda tener vida eterna en los cielos con Él. Oremos al Señor. Padre, te bendigo esta mañana. Te honro junto a mis hermanos que están del otro lado, Señor. Estamos desde la virtualidad, Señor, con mucho temor, compartiendo esta tu palabra, con mucha alegría, Señor. Vemos las cosas preciosas que has hecho por nosotros, Señor, y las que sigues haciendo. Y vemos, Señor, la gran responsabilidad que tenemos de poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Te doy gracias por esto que hemos compartido, Señor, por esto que nos has hablado, y que nosotros podamos cada día de nuestro peregrinar en esta tierra tener nuestros ojos puestos en ti, Señor. Que tú eres el que ha dado su vida en la cruz, has derramado tu sangre preciosa para que yo, poniendo mi confianza en ti y en lo que has hecho, pueda ser salvo, Señor. Señor, ayúdanos en esta mañana, los que hemos escuchado, Señor, los que puedan llegar a escuchar, a recibir con solicitud tu palabra, tu mensaje, Señor, y a demostrar con nuestra vida que creemos en ti, Señor, que eres el Señor de nuestra vida, Padre, que no solamente sea un consentimiento intelectual o de palabra, sino que demostremos que te amamos, Señor, que te amamos y que, Señor amado, hemos decidido seguirte para siempre. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia en este tiempo, Padre. Lleva a tu iglesia al arrepentimiento verdadero y a la fe genuina, Señor. Porque sin estos dos elementos no hay salvación, no hay conversión, no hay aceptación del Padre. Ayúdanos a poner nuestra confianza solamente en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, para poder de esa manera, Señor, ser tus hijos por siempre. Oro por mis hermanos, Señor, te doy gracias por sus vidas, oro por sus economías, Señor, por su salud, Padre. Te ruego que tu mano esté extendida sobre los hogares, Señor, para bendecir, para, Señor amado, animar y también para ordenar, Señor, de todos aquellos que necesitemos ser ordenados en nuestros caminos. Padre, oro esto en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Estimado hermano, que el Señor te bendiga esta mañana. Un saludo también muy especial a todas las mujeres que son madres, tanto biológicas como del corazón, a todas aquellas mujeres y a las que van a ser en algún momento también. Un saludo a todas. Realmente han recibido el regalo precioso de dar vida, de traer hijos al mundo, y eso es algo que las caracteriza solamente a las mujeres. Así que oramos por las mujeres de aquí de Casa de Oración Argentina, de Casa de Oración Banfield, Berazategui, de todas las casas de oraciones,
enviamos un saludo especial. Que tengan un hermoso día junto a sus seres amados y que el Señor les bendiga, les renueve las fuerzas, las llene de sabiduría para seguir adelante velando por sus hijos. Si quizá tiene hijos convertidos, siga presentándolos ante Dios. Como hemos leído en la palabra, los integrantes de la familia pueden ser salvos cuando alguien ama a Dios y acepta el Evangelio. Así que sigamos adelante orando por todos esos hijos, por todas esas madres, tanto biológicas como del corazón, por las abuelas también. Que el Señor les bendiga enormemente en esta mañana. Y nos encontramos el jueves, si Dios quiere, a las 7:30 de la tarde, compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor, por habernos liberado del pecado. Gracias por habernos dado esta libertad que hoy tenemos. Podemos decir entonces que vivíamos en el pecado, vivíamos esclavos del pecado, pero ahora vivimos en la luz de tu presencia. Con todo nuestro corazón. Vivir en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno de pecar. Y una vez más, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno de pecar. O alcé mi rostro para verte. Te exaltamos, porque tú lo hiciste, Señor. Entonces podemos decir que vivíamos en el pecado. Vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno de pecar. Vamos a decirlo una vez más. Yo vivía
Alcé mi rostro para verte. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos, dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, Por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Alza mi rostro para verte, Señor. Alza mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Dilo otra vez. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos a decir una vez más: alcé mi rostro entonces. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos todos: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Oh, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos, dile otra vez: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, has perdonado toda mi maldad. Me has perdonado lo que yo era, para que ahora viva en tu luz, para que viva en tus caminos y no practicar más el pecado. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él lo hizo. Oh, gracias, Señor, por tus palabras de amor.